vamos a ir a hablar con Ana María Vega, que a la vez tiene una invitada. ¿Cómo le va, Ana María? No, yo le autorizo. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esa autorización. Buen día, ¿cómo les va? ¡Qué muy frío, bien, por favor! Escuchado. Ay, sí, yo creo que estamos todas, todos y todes congeladas. Bueno, vamos a conversar con la doctora Andrea Falaschi. Ella es la directora de epidemiología de la provincia. ¡Uy, qué bonito! Hay una... ¿Vio? Menos mal que nos atiende, porque hay muchas cosas para hablar con ella. Tenemos mucho para hablar con la doctora. Vamos a empezar por una buena noticia y que tiene que ver con la inauguración de un centro de testeo fijo de COVID en la ciudad de Mendoza. Es un lugar donde seguramente muchas personas van a ir porque es un lugar claramente identificado en la calle 9 de Julio, 3565, ahí en la esquina de la calle Mosconi, cerca del Zanjón de los Ciruelos. Ajá, bueno, ahí hay un centro integrador. Ajá. Claro, sí. En ese SIC, en ese centro integrador comunitario, ahora funciona a partir de hoy. Sí. Sí, recuérdame cómo se llama ese centro. Centro Integrador Comunitario, SIC 1. Sí. Allí, no tiene nombre. A partir... No a partir de hoy funciona un puesto fijo de testeo, que va a estar de lunes a sábado de 9 a 12 en la mañana y en la tarde de lunes a viernes de 14 a 17. Queremos conocer cómo va a ser ese funcionamiento, qué se requiere para poderse testear, y para eso está con nosotros la doctora Andrea Falaschi. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. Esta mañana de invierno. Sí, helada. Bien, ¿usted está en un lugar que hace mucho frío o no? No, estoy normal, digamos, pero con bastantes pullovers. Esta mañana hay que abrigarse. Bueno. Sí, sabemos que está igual que nosotros, sentada frente a la computadora de una reunión en otra, y eso hace que nos dé frío. Bueno, cuéntenos cómo va a funcionar este centro de testeo y cuántos lugares en nuestra provincia hay para hacer testeos de COVID. Bueno, en realidad la provincia de Mendoza, discúlpenme, pero es un constante sonar de teléfonos, mi vida. La provincia de Mendoza tiene los centros provinciales de atención, que son centros de salud. En cada una de las regiones hay centros de salud, digamos, habilitados para el testeo, los hospitales, y estos centros de testeo o puntos fijos de testeo, que la diferencia con un centro de salud es que son centros orientados al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico y al rastreo de los contactos, no a la atención integral del paciente, porque no son lugares en donde se les pueda hacer otro tipo de analítica de sangre o radiografía si el paciente lo requiere, pero sí están conectados en la red de atención para que si el paciente requiere una atención, digamos, que no sea un caso leve, sino que sea un caso moderado y requiera atención, se lo pueda derivar a un hospital si requiere internación, o a un centro de mayor complejidad, por ejemplo, si requiere analítica de sangre o radiografía. La idea es que, como ustedes bien dijeron, esto está empezando a funcionar en el Centro Integrador Comunitario SIC 901, que es de la Municipalidad de Capital, pero es una integración o una colaboración entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad, donde la municipalidad nos facilita el lugar y el Ministerio de Salud pone el recurso humano y los insumos para el testeo. Se va a estar testeando a personas de lunes a sábado, de 9 a 12, y de lunes a viernes de 14 a 17. Está en la calle 9 de Julio y Mosconi. Así que va a tener a cargo toda la población de Capital y de Las Heras, puede ir ahí, referenciarse ahí. La idea es que sean casos que cumplan con el criterio de casos
sintomáticos, o sea, de casos sospechosos de COVID que tengan los síntomas que nosotros decimos para casos sospechosos, 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, odinofagia, o sea, dolor de garganta, tos, diarrea o vómitos, rinitis o congestión nasal, y que, bueno, cumplan con esos criterios. Si no, también estaríamos testeando, habilitando a personas que tengan un solo síntoma, pero que sean contactos estrechos de casos positivos, o aquellas personas que por la edad, por ejemplo, sean adultos mayores, o que tengan comórbidas asociadas de riesgo, como diabetes, nefropatía, que corresponda testear porque hayan sido contacto estrecho de algún caso sintomático. Doctora, ¿cuántos se van a hacer por día? ¿Y cómo se toma ese criterio? Bueno, el criterio va a ser por orden de llegada. La capacidad operativa por ahora del centro es de 50 testeos en la mañana y 50 en la tarde. Eso se puede ir aumentando de acuerdo al flujo de las personas, pero requerimos, o sea, esa es la capacidad operativa del equipo con la cantidad de recursos humanos que tenemos al momento. Podrá aumentarse si vemos que es necesario aumentarlo. ¿Cuántos testeos se hacen en nuestra provincia por día? Y siempre decimos si no pueden ser más, ¿no? Para poder llegar a más población que pueda estar teniendo síntomas o no. Si se pudieran hacer asintomáticos, ¿no? Porque seguimos en una situación complicada en la provincia. Bueno, la cantidad de testeos depende del área, ¿no es cierto? Pero en realidad en promedio estamos alrededor de los 3.000 testeos diarios, promedio. Y sí está orientado fundamentalmente a las personas con síntomas, porque como ustedes saben, dentro de las estrategias para controlar la pandemia, una de las más, primero es la educación de las medidas de cuidado de las personas, o sea, el distanciamiento, la higiene, la ventilación y el uso de tapabocas. La segunda es poder diagnosticar a todos los casos positivos y poderlos aislar con sus contactos, rastrear sus contactos y aislarlos, que a esto estaría destinado estos puestos de testeo fijo. Y la tercera es la vacunación, que como ustedes saben la provincia está embarcada en ese tema tan importante. Y la cuarta son las medidas de bloqueo o de lockdown o de cierre de actividades de acuerdo a las tasas de incidencias que vaya manejando la provincia. De todas estas, la última es doctora, la que más daño produce a la provincia, ¿no? Teniendo en cuenta de que produce, digamos, el aislamiento. Es difícil de que las personas tengan un aislamiento prolongado y digamos, y bajar la circulación significa cortar las actividades productivas de la provincia. Doctora, pero usted dice 3.000 testeos diarios, pero en los informes que cotidianamente se nos pasa a la prensa, muy rara vez se ha llegado a 3.000 testeos diarios. ¿Cómo es esto? ¿Por qué esa diferencia? Esa es la capacidad operativa que tenemos la provincia, pero como yo les decía, esto está abocado al testeo de personas sintomáticas. Muchas veces las personas no están concurriendo al testeo. Por ejemplo, nos ha pasado de salir a operativos territoriales, en donde, a ver, la otra estrategia son los operativos territoriales, que no se los mencioné, que es salir con un equipo a lugares donde las personas supuestamente no tienen acceso al testeo. Siempre se hacen test de antígeno, ¿no? Por ejemplo, a lugares rurales, donde los centros de salud quedan apartados, para que las personas que viven allí puedan tener posibilidad de testear. Si lo que ocurre en esos lugares es que muchas veces las personas, aún percibiéndose enfermas, no concurren a testearse porque saben que si son positivos tienen que guardar el aislamiento, y eso hace que las personas, por ejemplo, que viven al día de su trabajo, dejen de percibir
el honorario por su trabajo y se les dificulte, digamos, la vida. Entonces, muchas veces, sabiendo aún que hay casos positivos en la zona y nosotros yendo a buscarlos, muchos de los pacientes niegan que tienen síntomas y no quieren testearse por ese tema. ¿Y ustedes en ese caso tienen alguna, doctora, en ese caso ustedes tienen alguna potestad como para que haya una exigencia más severa? Porque más allá de que es absolutamente entendible que es justamente aquella persona que no está en blanco y que no puede recibir ninguna de las muchas ayudas que se han venido dando, básicamente del gobierno nacional, pero igual esas personas, más allá de la consideración que se le pueda tener, es una persona que contagia, que puede contagiar. Sí, claro. Bueno, ustedes saben que esta enfermedad infectocontagiosa es una enfermedad de notificación obligatoria, que hay una ley que obliga a notificarlo, pero uno no puede obligar a las personas a que se testeen si ellos dicen que no tienen síntomas. O sea, la verdad que lo que pasa es que los pacientes niegan que tienen síntomas, entonces es muy difícil meterse casa por casa a obligar a las personas a que se testeen. Eso... ¿Y cómo ustedes saben que tiene síntomas si la persona declara que no lo tiene? Correcto, por eso es lo que les estamos diciendo, que es difícil. Igual, hay áreas que digamos, áreas que uno sabe que hay incidencia elevada, uno va a esa área con un operativo y las personas que viven allí dicen que están todas sanas y que no tienen necesidad de testeo, lo cual es raro porque en el área hay una alta incidencia, ¿no? Esto ustedes también lo han podido ver a través del trabajo conjunto con el CONICET y, por ejemplo, la Municipalidad de Las Heras. Sí, se han hecho, los operativos territoriales se articulan con los municipios de cada una de las ciudades, de los departamentos, perdón, y ellos son los que nos dicen en qué lugares podemos ir a testear, y además, bueno, con los datos que vienen desde las fichas epidemiológicas y desde las consultas que se levantan en los hospitales y en los centros de salud. Entonces nosotros con eso determinamos cuáles son las áreas o puntos calientes donde hay mayor número de casos y vamos. Por ejemplo, las ferias municipales son lugares donde habitualmente hay casos, pero bueno, ahí es difícil, digamos, no accede, la población no quiere testearse, dice que está sana. Doctora, mire, ya en realidad yo conozco más casos de personas que han dicho que tienen 2 síntomas para que los testeen, porque quieren sacarse la duda, y claro, teniendo uno y alguien cercano que todavía no sabe si es positivo o no, que personas que no quieren testearse. Usted dice que hoy cualquier persona que quiera testearse, vaya a alguno de todos estos lugares que usted dijo, seguro la van a testear, porque si no quiere decir que hay muchos más testeos de los que nosotros conocemos. Lo que yo digo es que hay distintas estrategias. El caso sospechoso son 2 o más síntomas. En los puntos fijos como este del 901 de Capital, nosotros vamos a testear casos sospechosos y vamos a testear a personas con un síntoma, pero que sean contacto estrecho, para facilitar y para que pueda acceder al testeo. Y también a aquellas personas con factores de riesgo. Todas esas personas van a ser atendidas en estos puestos de testeo, que no es lo mismo que un centro de salud, porque el centro de salud, allí, bueno, va a haber un mayor flujo de pacientes que además de ser testeados y rastreados sus contactos, se los va a revisar clínicamente. En los puestos de testeo no hay una revisión clínica, sino que hay un triaje epidemiológico, un interrogatorio, y de acuerdo a eso se hace el testeo y de acuerdo al resultado del testeo se toman las acciones de control con respecto a la enfermedad y se deriva, si es necesario, porque el paciente tenga un caso de sospecha moderado. Hay muchos pacientes que solo tienen síntomas respiratorios superiores o que tienen pérdida de olfato o pérdida del gusto, que son leves, y bueno, entonces en esos casos de leves se los deriva al seguimiento
telefónico a través del grupo de seguimiento. Y si son moderados o graves, bueno, se deriva a donde tengan que derivarse para que sean atendidos correctamente. Yo le quería hacer una pregunta a la doctora, si me permiten. Doctora Falacci, sí, por supuesto. Antiguamente la dirección o el departamento de epidemiología de la provincia era el lugar donde se recibían todas las cifras de todas las enfermedades para luego elaborar políticas públicas de salud. ¿Sigue siendo ese lugar el que recibe las cifras, las estadísticas de los casos de enfermedades en la provincia? Sí, el Departamento de Epidemiología recibe a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud las denuncias de enfermedades de notificación obligatoria. Es el mismo Sistema Nacional de Vigilancia donde se hace la denuncia de COVID. Bien, o sea que usted centraliza la información al detalle de todas las enfermedades que hay en la provincia. Sí, la dirección a mi cargo tiene el Departamento del Laboratorio de Salud Pública, el Departamento de Epidemiología, que está a cargo del doctor Gonzalo Verabello. El Departamento de Epidemiología es el que centraliza las denuncias del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Que son solo las enfermedades infecciosas. Entonces, esa aclaración nada más, porque bioestadísticas es otra área o también depende de usted. No, bioestadística es otra área. Lo que yo quería preguntarle, sí, que la información que ustedes reciben está detallada y se puede acceder públicamente o es una información privada y secreta. No, la información del Sistema Nacional de Vigilancia está codificada, digamos, y nosotros se recibe, cualquier persona que tenga acceso al Sistema Nacional de Vigilancia puede verla, pero no es una información que esté publicada. Sí, en los boletines, se publican boletines especiales compilando la información. Cualquier persona que tenga acceso al SNBS puede verlo, pero tiene que ser personal de salud. Y finalmente lo que quería saber, doctora, es si con respecto al COVID específicamente, esta información está detallada de qué manera, por departamentos, por edades, por regiones. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Bueno, el Sistema Nacional de Vigilancia recoge la ficha de notificación donde tiene todos los datos de la persona, ¿no? Desde el documento, la fecha de nacimiento, la edad, y los síntomas, dónde vive, si ha sido internado, si no ha sido internado, si es personal de salud, si es una persona embarazada. El gran problema de la notificación es que esas fichas a veces no son, digamos, el personal de salud, que es el que notifica, están obligados a notificar médicos, enfermeros, bioquímicos, que tomen contacto con los casos. Muchas veces no está completa la información. No sé, por ejemplo, olvidan el tilde de que es personal de salud o olvidan el tilde de que es una persona embarazada. Entonces, a partir de esa información de la ficha, se codifica y se van haciendo los informes que el Ministerio de Salud de la Nación disponibiliza a través de sus boletines epidemiológicos y de los informes de sala de situación en salud. Pero, ¿Y las cifras de vacunados con respecto a eso, usted también las recibe, doctora? Las cifras de vacunados se ven a través de el NOMIVAC, o sea, que es otra parte del Sistema Nacional de Vigilancia donde se van notificando a las personas vacunadas. ¿Usted nos puede decir ahora, usted tiene acceso ya mismo a alguna cifra en ese sentido de vacunados o de contagiados en Mendoza? Bueno, las cifras de contagiados tenemos las de la semana 24 porque la semana 25, que es la semana que pasó, todavía no está procesada. No está procesada, se procesa en general
digamos, al miércoles siguiente para darle tiempo a que se cargue bien la información, ¿no? Bien. Doctora, si me permite, doctora Andrea Falaschi, con quien estamos hablando, en relación a las otras enfermedades, las gripes de otras cepas, ¿el nivel de ocurrencia ha descendido? En enfermedades respiratorias, dice usted, en realidad lo único que está circulando fuertemente es COVID. Ha descendido mucho, hay algunos casos de virus sincicial respiratorio, pero la verdad que son anecdóticos, a diferencia de otros años en donde ya teníamos casos de gripe, de sincicial. Claro, parece como un reemplazo, digo, ¿no? Esto es difícil de interpretar para los que ignoramos la materia, pero parece como un reemplazo que las neumonías y las gripes y los virus se van reemplazando en su nicho ecológico, que es el mismo, ¿no? Que es la nasofaringe, la parte respiratoria. Entonces es como que el COVID desplaza al resto de los virus respiratorios. Bien, gracias, muy amable. Ana María. Bueno, doctora, yo quería preguntarle sobre el índice de positividad que tenemos en la provincia, porque realmente no baja. ¿Qué previsión tienen ustedes en ese sentido? Y si esto cambiaría si, por ejemplo, se hicieran más testeos todos los días, incluso los fines de semana. Bueno, en realidad el índice de positividad de la semana 24, el promedio es 27%. Venimos de la semana 19 con 32, 33, 36, en la semana 21, que fue la semana de pico de casos, entre la 20 y la 21, y ahora en la 24 estamos en 27.5. La positividad, si bien es alta, va descendiendo, y por supuesto que si podemos aumentar la capacidad de testeo y que las personas accedan al testeo, probablemente sería una herramienta útil de manera de poder detectar a todos los positivos y poderlos aislar. Esta es la idea de haber colocado en Capital un centro fijo de testeo, porque en el área de Capital, si bien estaban los grandes hospitales que testean, habían solo 2 centros de salud y nos parecía insuficiente tener esa capacidad en Capital. Quisimos entonces aumentarla, colocando este puesto que es estratégico porque también puede contener personas que vivan en el departamento de Las Heras, que está muy cerquita, está en el límite con Las Heras. Claro. La última, muy breve. ¿La capacidad de testeo está limitada por la gente, porque no hay personal o porque no hay test? No, la verdad que tenemos disponibles test, no hemos tenido nunca falta de test en la provincia. En algún momento estuvo limitada por la capacidad operativa de los laboratorios, la red de laboratorios creció exponencialmente, así que tenemos test para testearlos. Hay problemas quizás en que la gente o no concurre a los lugares adecuados. Por ahí va al centro hospitalario siendo un caso leve, y en el hospital están saturados viendo casos más graves. Entonces es importante que la gente tenga claro que están los 3 niveles. Está el hospital para los casos graves, para los casos moderados el centro de salud, y estos puntos de testeo diagnóstico como es este o el de la ex-DINAF en Godoy Cruz, donde la gente puede ir rápidamente a hacerse un testeo, sobre todo aquellas personas que sean leves o aquellos que tengan un solo síntoma pero sean contacto estrecho de casos positivos. Bien, doctora, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias. Estábamos hablando entonces con la doctora Andrea Falaschi, directora de epidemiología de la provincia, Ariel y Emilio.